Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por venir a su casa, la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo ha emitido y ha entregado al Gobierno Nacional el día sábado esta alerta temprana. La Defensoría, para hacer esta alerta temprana, para construir esta alerta temprana, hemos estado en terreno entre el 1 de enero de este año y 15 de agosto de este año. ¿Qué hemos encontrado? Conductas vulneratorias, identificamos las conductas vulneratorias y identificamos a los actores armados que pueden afectar la contienda electoral, que pueden potenciar o pueden afectar y generar zozobra en la comunidad y en la contienda democrática. Identificamos que 258 conductas vulneratorias, 96 de carácter colectivo, 162 individuales, ocurridos a lo largo del país. El departamento con más conductas vulneratorias es el departamento del Cauca con 26, Norte de Santander con 25, Arauca con 22, Boyacá con 20 y Cundinamarca con 17, Vaupés con 1. 258 conductas vulneratorias y grupos que pretenden o podrían afectar el desarrollo de esta contienda. ¿Quiénes son? Las AGC, que están en 213 municipios, el ELN, que está en presencia en 148 municipios, disidencias de las FARC en algún tipo de presencia en 123 municipios, grupos delincuenciales organizados con presencia en 58 municipios, como por ejemplo los Pacheli, la Cordillera, entre otros, grupos armados sin identificar con algún tipo de presencia en 35 municipios, el EPL en 16 y grupos armados ilegales postdesmovilizados de la SAUCE en 114 municipios. A partir de que tenemos las conductas vulneratorias y tenemos la presencia de estos 7 grupos, hemos identificado los riesgos, que son riesgos extremos, riesgos altos y riesgos medios. ¿Cuál es el riesgo extremo? Cuando tenemos en estos municipios presencia de actores armados y tenemos conductas vulneratorias. ¿Dirigidos a qué? A causar zozobra y a evitar que se haga la contienda electoral como se tiene que hacer, como se hizo en el 2018, con toda la tranquilidad y en paz. Casos se los puedo dar: Suárez en el departamento del Cauca, Yondó en el departamento de Antioquia, San Calixto, que en la noche anterior, hacia las 10 de la noche, la candidata fue atacada en su casa. ¿Qué regiones están en alto y medio? Entonces, primero es el extremo, que es el que le acabo de decir: conductas vulneratorias y actores armados. Hay otro riesgo, que es el de alto y medio, que cuenta con los mismos actores armados, los mismos 7 que les estoy contando, y además cuenta con altos índices de conflicto. Por ejemplo, conflicto, los temas de tomas de carreteras, los temas de la comunidad que quiere llegar a un acuerdo con el gobierno en lo que tiene que ver con los cultivos ilícitos. ¿Cuáles son esos municipios o sectores que están en grado extremo? Son Piedemonte Araucano, Catatumbo, Nudo de Paramillo, Costa Pacífica Narillense y Caucana, Magdalena Medio Bolivarense, Llanos del Yarí, Norte del Cauca, la cuenca de los ríos Atrato, San Juan y Baudó, zona cordillera de Nariño, dígase Policarpa, Cumbitara, Corregimiento Sánchez, y frontera con Venezuela toda ella. ¿Qué riesgos tenemos ahí? Riesgos contra la vida y la integridad personal
de los candidatos y de algunos líderes. Los grupos ya se los dije, pero se los repito: ELN, AGC, disidencias de las FARC, grupos postdemilitarizados de AUC, entre otros. En riesgos con conflicto social y con actores armados tenemos Santa Marta, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Bogotá, Cali, los municipios de La Mojana, Sucreña, también Mercaderes, Cauca, Mocoa, Puerto Asís y otras localidades del departamento del Valle del Cauca, del norte del Valle del Cauca. Con base en esto, existen en el país 36% de municipios que tienen riesgo extremo, alto o medio. 78 de ellos en riesgo extremo, 176 en riesgo alto, 164 en riesgo medio, y les voy a decir algunos de ellos. Quisiera indicarles con este mapa, con esta gráfica, las conductas vulneratorias se dispararon en el mes de julio y el mes de agosto, al 15 de agosto, se han bajado. Este es el mapa y se los vamos a entregar, esta gráfica. El departamento con mayor nivel de riesgo es el departamento de Antioquia, luego Chocó, luego Bolívar, Sucre, Nariño, Norte, Santander, Cundinamarca. Municipios del departamento de Antioquia, para darles unos solos: Yondó, Caucasia, Ituango, Remedios, Bello, Frontino, Urrao. Existe riesgo medio en Bolívar, en Achí, Montecristo, San Jacinto. En Arauca tenemos riesgo extremo en Saravena, Fortul, Tame, Arauquita. En Boyacá tenemos riesgos en Cubará, Tunja, Maripí. En el Cauca tenemos riesgo extremo Suárez, Corinto, Santander de Quilichao, Argelia, Miranda, entre otros. Ahora a todos ustedes les vamos a entregar todos los municipios, todos estos 402 municipios donde hay un riesgo extremo, alto o medio, y hay 16 zonas, áreas no municipalizadas, principalmente en las zonas que tienen que ver con Vaupés, Amazonía. Ahora, nuestras principales conclusiones después de haber estado en terreno durante 7 meses y medio es el siguiente. Hoy en Colombia no existe ningún grupo armado ilegal capaz de desestabilizar las elecciones que se van a celebrar en octubre de este año. Vuelvo y reitero, tenemos un antecedente muy importante de democracia en Colombia, que fueron las elecciones del 2018, que se hicieron en total paz. Y desde la órbita del defensor y de la defensoría, no hay grupo armado capaz de causar riesgo en nuestra contienda electoral en general. Pero existen algunos lugares que en estos 400 municipios que tenemos que trabajar la sociedad, el gobierno, el Estado, para evitar los inconvenientes. Los riesgos que tenemos son, como es evidente, regionales, subregionales y locales. Subregionales, ¿por qué? Porque en Antioquia una cosa es el suroeste, otra cosa es el Bajo Cauca antioqueño. En el departamento de Nariño una cosa es Tumaco, otro tema es la cordillera. En el Valle del Cauca un tema es el norte del Cauca, el norte del Valle, perdón. Otro asunto es Buenaventura. En estos lugares, lo que quieren los actores armados es buscar el poder regional. ¿Cómo? En muchos de estos 402 municipios no nos podemos tapar los ojos. Existen unas rentas ilegales y unas economías ilegales, como por ejemplo cultivo de hoja de coca y también la minería ilegal. Tercero,
Lógicamente esta presencia de estos armados ilegales afecta la participación y el derecho de participación que tenemos los ciudadanos de Colombia de participar en paz en estos procesos. Hay otro asunto que la Defensoría ha venido reiterando y queremos volverlo a reiterar. No puede haber estigmatización, no puede haber polarización y en eso tenemos que trabajar porque eso aumenta el riesgo en varias colectividades, pero como ejemplo quiero colocar el caso del Partido Centro Democrático y el Partido FARC, como lo que ocurrió hace unas semanas, hace unos 15 días, cuando Emiro Ropero, candidato a la alcaldía, a la asamblea de las FARC en el Catatumbo, fue bajado de su carro fue incinerado, sus carros fueron incinerados y le perdonaron la vida a las disidencias de las FARC en esa zona de Colombia. Tenemos especial preocupación, sí, con el partido FARC. Hay que darle todas las garantías a todos los partidos, pero en especial a las FARC por una razón fundamental. Las FARC creyó en la paz, las FARC cree en la paz y van a una contienda electoral. De modo que los actos que ocurrieron con Emiro Ropero en Norte Santander no pueden volver a pasar. Pero tampoco puede volver a pasar el acto aleve de la candidata del Partido Liberal en Suárez, Cauca. Ahora, el Estado, el gobierno tiene que redoblar para que los recursos de las economías ilegales no entren a estas campañas regionales. Segundo, el gobierno tiene dos planes, Plan Democracia, Plan Ágora. Esos planes son muy importantes para la garantía del derecho al sufragio y tienen que trabajar coordinadamente como hasta ahora lo han venido haciendo para poder llevar a un buen puerto las elecciones de finales de octubre. Ahora, de la mano del Plan Ágora y el Plan Democracia, el gobierno debe colocarle mayores recursos a la UNP, todo lo que sea necesario para que en Colombia no ocurran estos actos aleves como el de la candidata del Partido Liberal en el departamento del Cauca, que sobra reiterar que tenía medidas, tenía un carro blindado, tenía 2 hombres de seguridad, pero ocurre lo que hoy se está dando. A partir de hoy nosotros hemos lanzado este hashtag Defensoría Alerta en todo lo que tenga que ver con los asuntos electorales. Muchas gracias, no sé si tienen alguna pregunta. Sí, yo tengo una pregunta, defensor. ¿Tu nombre? Carla Arcila de RCN. Carla, ¿qué hubo? Defensor, usted acaba de decir que a la UNP hay que darle más recursos. Sobre la base que ya la UNP hoy tiene casi 1 billón de pesos. Más que recursos, ¿cómo hacer para controlar, por ejemplo, que en Bogotá o en otras regiones o capitales hay gente que no tiene un nivel de riesgo tan alto y tiene mucha más protección y más condiciones que la gente que está en regiones que la necesita realmente? Esa es una pregunta. Y la segunda, Iván Márquez acaba de divulgar un video diciendo que va a empezar a ejercer acciones clandestinas en las ciudades. ¿Qué dice la Defensoría ante esto? Porque usted dice que no hay preocupación de ningún grupo, pero pues Iván Márquez y su gente están como mostrando los dientes y pareciera que quieren desestabilizar las elecciones. Muy bien, Carla. En lo que tiene que ver con la asignación de a quién tiene seguridad y quién no, es el gobierno a través de la ONP. Yo estoy de acuerdo con usted. Las seguridades tienen que estar en los líderes sociales y ha sido una reiterada queja de muchas organizaciones. Los carros blindados y los chalecos y los hombres de protección no es la solución, no es la solución. Debemos no hacer estigmatización, no hacer polarización y verdad el nivel de riesgo. Pero en el entretanto, creo que las seguridades deben estar con los que más los necesitan y con los que no. En lo que tiene que ver, no he visto el video de Iván Márquez, pero Colombia es
es muy fuerte y la sociedad y todos nosotros estamos en vías de la paz y no la guerra. Colombia se requiere y se merece la paz y no la guerra. De modo que le hacemos un llamado como el que le habíamos hecho a Iván Márquez, que vuelva a la civilidad, que vuelva a estar donde tiene que estar, que es trabajando por los ciudadanos colombianos y no afectándolos con esas amenazas. Defensor, tengo dos preguntas. La primera, como soy Pablo Arango de City TV, me interesa mucho la región de Cundinamarca y Bogotá. ¿Usted me podría hacer el favor de leer algunos municipios, si los tiene ahí, Con de la mucho región de Bogotá, si es tan amable? De Cundinamarca. De Cundinamarca. Sí, señor. No se preocupe, Cundinamarca. Y la segunda pregunta, mientras tanto, tiene Señor. que ver precisamente con Karina García. Entendiendo que ustedes no, por supuesto, no son la entidad que ofrece la protección, ni mucho menos, pero ustedes habían emitido alguna alerta precisamente con ella, con Karina García, y cómo hacer desde la Defensoría del Pueblo para que no pase con otros candidatos, porque, repito, ustedes no son la entidad de la seguridad, pero sí pueden hacer algo para evitar, porque definitivamente están en riesgo esos candidatos que están en la región. Muy bien, Pablo. Municipios en riesgo extremo en Cundinamarca está el municipio de Soacha. En riesgo alto, Guadas, La Palma, Jacopí, Girardot. En riesgo medio, Pacho, Sutatausa. Ahora, en lo que tiene que ver con Karina, la entidad desde enero del 2018 emitió para el norte del Cauca 9 alertas tempranas. Para el municipio de Suárez emitió 3 alertas tempranas. La última de ellas, el día 15 de agosto. En consejo, en comité de riesgo electoral, entre la fecha 17 o 18 de agosto, no la sé, en el departamento del Cauca, advertimos de la mano del defensor regional que había un riesgo evidente, latente, en la candidata del Partido Liberal en el municipio de Suárez. El trabajo de nosotros, Pablo, es prevención. Y gracias a este trabajo, coordinado con el Gobierno Nacional, con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, los riesgos en muchas regiones se bajan, se minimizan. Y eso se trata, la labor de la Defensoría del Pueblo es prevenir los riesgos y minimizar las amenazas a leves de los actores armados. Defensor, buenos días. Primero las mujeres. Buenos días, defensor. Yo soy Zulay De Antioquia. yo quería también, por favor, que me rectificara los municipios de Antioquia y sobre todo otra pregunta es, cuando se refieren a bandas criminales o a todo lo que está operando en el Bajo Cauca antioqueño, en Bello Antioquia, ¿han tenido ustedes presente la presunta participación del cartel de Sinaloa en varias de las situaciones que se han presentado en esta zona, en esta región del país? Muy bien. Sí, entonces, Me parece apropiada, no solo Antioquia, sino todo el país. Bello, sin regañar. Entre ustedes, ¿no? O sea que yo hablo de defensor y parezco regañado. Yo soy un amor. Un café, hola. Antioquia. Yo quiero contarle que la Defensoría del Pueblo se ha recorrido en cabeza el defensor todas las zonas de Antioquia. En el mes de, hace unos meses nos recorrimos el Bajo Cauca antioqueño y estuvimos en municipios como Cáceres, El Bagre, Caucasia. Ahí dormimos, estuvimos en Tarazá y hemos advertido todo lo que ocurre en la zona. Los municipios en extremos de su tierra, Yondó, Cáceres, Cañas Gordas, Caucasia, Dabeiba, El Bagre, Ituango, Zaragoza, Peque, Remedios, Segovia, Tarazá, Uramita, Valdivia, Urrao, Frontino y Bello. Esos son municipios que en su gran mayoría, si mi memoria no me falla, han sido advertidos por otras dinámicas de los conflictos y están advertidos por otras situaciones, además del riesgo electoral, porque los actores armados traen este riesgo
el conflicto social trae como consecuencia un riesgo electoral. Del municipio de Bello, Antioquia, emitimos una alerta temprana el día martes, el día lunes, porque la situación en Bello queda para otra reunión, si quiere privada, ya hablamos de esa alerta temprana, porque la situación de Bello es una situación supremamente grave. En lo que tiene que ver en la participación de los carteles, lo que nosotros quiero reiterar, lo que ha encontrado la Defensoría en sus desplazamientos urbanos y rurales, es que el defensor ha encontrado, la Defensoría ha encontrado personas con acento mexicano como el de las novelas. Y esto quiero reiterarlo porque nosotros no nos hemos encontrado con estos ciudadanos mexicanos. Lo que se sabe por información de inteligencia del gobierno es que estos señores son los que están comprando y comercializando la droga. Como usted puede saber, la droga es un negocio y el narcotráfico un negocio transnacional. Mañana nos debe preocupar tampoco que la minería del oro están aquí, ¿quiénes? Los brasileros, los rusos. ¿Por qué? Porque son negocios transnacionales. Lo que tenemos que trabajar es mirar el campo, mirar el sector rural e invertir en esos sectores que realmente tienen dificultades en salud, en educación, en vivienda. De modo que esa es la situación que tenemos con los carteles. Isabela Gómez de Blue Radio. Dos cosas. La primera, usted hablaba sobre el riesgo para los integrantes del partido FARC. Ustedes han recibido específicamente algunas amenazas contra estas personas pues les han dado a conocer esto. ¿Hay alguna alerta específicamente para ellos? Y otra cosa que no es sobre el tema, pero sí de importancia para los colombianos, sobre las EPS. ¿Ustedes van a hacer alguna intervención allí? ¿Qué acompañamiento está haciendo la Defensoría para estas personas? No nos salgamos del tema tema electoral, pero rápidamente le cuento en lo que tiene que ver con las EPS para volver al foco de esta reunión. La Defensoría del Pueblo realizó visitas a hospitales en las 38 regionales a nuestro cargo, visitas que fueron a las atención de urgencias de la gran mayoría de los hospitales. Hicimos un trabajo muy fuerte, muy juicioso. Desafortunadamente, en 13 hospitales, entre ellos el hospital de Arauca, no nos permitieron entrar a chequear el derecho a la salud y a la vida de los ciudadanos de Colombia, como tampoco en 2 clínicas en Valledupar nos permitieron entrar. Nosotros hemos remitido una queja al señor procurador para los fines pertinentes, así como también a la Supersalud, porque la Defensoría del Pueblo, si camina por los barrios, si camina por los sectores rurales, no va a haber ningún director de un hospital que nos permita entrar a chequear, a verificar el derecho a la salud que tienen los colombianos. Mi pregunta es, ¿por qué en esos hospitales no nos permitieron entrar? En relación con lo que tiene que ver con los dos, con las FARC, en 33 alertas tempranas que hemos emitido durante los últimos meses, está el riesgo que puede tener el grupo FARC. Aquí en Colombia tenemos que dejar la estigmatización y la polarización. Si no estigmatizamos y no polarizamos, ¿qué va a ocurrir? Que no le va a pasar nada a Karina, no le hubiera pasado nada a Karina, pero tampoco le hubiera pasado nada a Emilio Ropero, pero tampoco le debe pasar a nadie del Partido Conservador, a nadie del Partido de la U, a nadie de los grupos significativos, a nadie del Partido Verde. En Colombia tenemos que aprender a respetarnos, nuestra afiliación política, nuestras ideas, y colocamos como ejemplo las FARC y el Centro Democrático por estar en los extremos. Pero no nos extrañemos
de lo que ocurre si seguimos polarizándonos en los altos niveles, porque eso se baja a los niveles más bajos. Tú. Señor profesor, ¿cómo está? No, Polanco no, usted todavía no, que llegó tarde. No, pero él le iba a preguntar por Polanco. ¿Ah, sí? Señor profesor, qué pena, es que quería hacer la consultica de cuáles son esos departamentos donde hay más crisis, Sí, porque sí. ayer llegó una denuncia también de algunos candidatos del Partido Liberal en Montelíbano, Córdoba. Y ustedes también sacaron una alerta temprana sobre ese departamento, sobre esa región del país, sobre todo. Mire, algunos de ustedes me acompañaron en una misión humanitaria que hicimos. Sur de Córdoba, Bajo Cauca antioqueño. Allí hay un conflicto de economías ilegales que es narcotráfico y oro, minería ilegal del oro. Esos son los corredores de negocios transnacionales, de negocios ilegales, lo que ha llevado que municipios como Montelíbano, como Tierra Alta, como San José de Urué, como El Bagre, como Tarazá, tengan todo ese conflicto y lógicamente el conflicto por el control territorial de este par de negocios va a generar y genera problemas en municipios como Montelíbano, pero en todos esos municipios tenemos un riesgo extremo, lo que quiere decir que tenemos conductas vulneratorias al 15 de agosto y tenemos actores armados como los ya anotados, ELN, AGC, EPL, grupos posmovilizados, entre otros. Hay 7 grupos que pueden afectar las disidencias de las FARC, de modo que esa zona está advertida, está en riesgo extremo, pero vuelvo y lo repito, usted que llegó tarde. No hay ninguna posibilidad, no vemos como Defensoría, después de estar 7 meses y medio en terreno, que ningún grupo de estos pueda afectar todo el territorio y pueda afectar las elecciones parlamentarias. El gobierno nacional, a través de 2 planes, Plan Ágora y Plan Democracia, está garantizando esa tranquilidad que tienen que tener los ciudadanos de salir a votar y de los partidos a hacer su activismo. Pero además le quiero contar, donde ocurrió Karina, es zona donde la Defensoría del Pueblo ha estado. Hemos caminado esa misma vía, hemos caminado esa vereda, como hemos caminado otras veredas y otros corregimientos donde se puede afectar. Pero el mensaje hoy es que vamos adelante, necesitamos y vamos a tener unas elecciones como las tuvimos el año pasado, con las mínimas afectaciones para poder seguir en democracia, porque si no hay democracia, estamos en problemas. Profesor, yo quisiera hacer una claridad, es, digamos, para los... ¿Tú de qué medio eres? Yo soy de Radio Nacional. Radio. Es cuáles son los riesgos concretos de asesinatos, riesgos en tema de campaña o riesgo directo con los candidatos. Ya le digo. El riesgo es el homicidio, el riesgo es la amenaza, el riesgo es como el que le estaba ocurriendo a Karina, que era que ella colocaba sus afiches y se los sacaban. ¿Cuáles son? Amenazas contra personas o movimientos políticos, ataques indiscriminados, ataques contra ellos mismos o contra sus sedes políticas, constreñimiento al sufragante. Por ejemplo, estos grupos en ciertas zonas le dicen a la gente, no vote por Polanco, ni menos por Negret, vote por fulano. Corrupción al sufragante, el más grave de todo, el derecho a la vida, el homicidio. Restricción a la movilidad. ¿Qué te dicen? Usted no puede ir hoy al barrio, no puede ir a la localidad 5 de Bogotá, por poner ejemplo. No puede subir a tales veredas. Cuando uno no puede moverse en la actividad política, es supremamente grave. ¿Por qué? Porque no puedes desarrollar tu activismo político. Y últimamente, utilización de métodos para generar terror. Verbigracia, los panfletos. Verbigracia, los panfletos últimamente que tenemos que llamar la atención de proteger a todo el sector de educación, en especial a FECODE, que el día de ayer recibió un panfleto de águilas negras. Cuando se recibe un panfleto, sea en esta materia electoral o en otra materia,
A los panfletos hay que creerles. A los panfletos y a las amenazas, que es una amenaza cierta, no velada, hay que creerles en beneficio de los profesores y en beneficio de todos los sectores vulnerados. Respecto al pronunciamiento de Maduro en las últimas horas, ¿ustedes van a hacer presencia en la frontera o algo para acompañar a las comunidades? Mire, este es el mapa de Colombia. No hay ningún lugar vedado para ningún ciudadano movernos. Nosotros hemos estado permanentemente en estos 2.400 kilómetros cuadrados. Estuvimos atendiendo la problemática que tenemos en Ipiales, que tiene que ver con Venezuela, pero también el Congreso de la República aprobó la semana pasada un proyecto de ley para darle a la ciudadanía colombiana a los niños y niñas, a los hijos de ciudadanos venezolanos que han llegado aquí. De modo que ese es nuestro país. Hay riesgo, vuelvo y repito, en 36%, pero no hay ningún grupo armado que nos vaya a impedir hacer unas elecciones en debida forma, porque todos estamos, perdónenme la expresión, el verbo, enfilados en que Colombia lo más importante es la democracia. Yo no me quiero meter en el tema del presidente Maduro. Creo que los venezolanos deben buscar su solución, pero cuando usted ve que en los últimos 3 años pasan 4,5 millones de personas y en un acto agresivo diplomático del gobierno de Ecuador y Perú cierran las fronteras, están haciendo lo que hace Maduro, que es evitando la libre movilidad de los ciudadanos venezolanos. La pregunta es, ¿por qué razón los gobiernos de Ecuador y Perú impidieron y están impidiendo con normas absurdas, en mi concepto malintencionadas, de no permitir el ingreso de los niños, de los mayores que quieren buscar un mayor futuro? Un país donde el salario mínimo son $2, la gente no tiene opción, el ciudadano no tiene opción de pasar. Los ciudadanos que están viniendo de Venezuela no están pasando en aviones privados, están caminándose y pasan como por todos los sitios, en especial por un sitio muy duro que se llama el Páramo de Berlín. Los venezolanos, la gran mayoría, pasan porque no tienen otra opción de vida. Muchas gracias.